Atención mundial, amigos y amigas de la velocidad, porque lo que nadie se animó a contar sobre el bombazo de Alpine tras Canadá va a explotar tus redes y cambiará para siempre la percepción de Franco Colapinto en la Fórmula 1. Si pensabas que el pibe argentino era solo talento al volante, prepárate, porque lo que se descubrió es como Franco Colapinto no solo cuestionó públicamente la estrategia de Alpine con una claridad que heló la sangre en el paddock, sino como Flavido Briatore, el temible zorro viejo, le dio la razón, lanzando una advertencia críptica a Pierre Gasly, consolidando a Colapinto no solo como piloto, sino como el nuevo líder silencioso capaz de hacer temblar y reorganizar una estructura gigante, sin levantar la voz. Esto no es un rumor de pasillo, no es especulación, no es un chisme de redes, es la última hora verificada, el análisis más profundo de cómo un piloto joven está revolucionando Alpine desde adentro, y la prueba irrefutable de que Franco Colapinto es un fenómeno que piensa como ingeniero, siente como piloto y lidera como ninguno. Bienvenida y bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad más cruda con la emoción que buscas, porque lo que estás a punto de leer, amigo o amiga, es la culminación de una épica que te tiene al borde del asiento, el detalle de la intriga y la audacia que va a dejarte sin aliento. La frustración explosiva de Colapinto tras Canadá. Hemos ido hacia atrás. Franco Colapinto salió del Hospitality con el ceño fruncido y la tensión dibujada en la mirada. Lo suyo no era euforia por haber terminado tercero en Canadá, superando a su compañero Pierre Gasly. Era una mezcla de frustración y desconcierto porque, en su fuero interno, sabía que tenía ritmo para pelear por algo más grande. Su declaración inicial fue como un rayo en el paddock. Hay cosas que aprender. Hemos ido hacia atrás. Estas palabras resonaron en todo Alpine como un sacudón directo al conformismo interno del equipo. Desde el primer momento, su tono reveló que no se trataba de una queja superficial. Franco habló con calma, pero desde el reconocimiento irrefutable de que el coche había respondido mejor del esperado en las primeras horas. Había ritmo, había confianza, había sincronía perfecta con la puesta a punto. Y, sin embargo, cuando llegó el momento crucial de aplicar la estrategia de carrera, todo pareció desarmarse. No entendí por qué ese cambio tan pronto ni por qué esa ventana tan abierta, repitió el pibe, con una voz que condensaba el dolor de un conductor que redescubría límites innecesarios. Lo que dolía no era el lugar en la tabla, sino la sensación punzante de haber desaprovechado una oportunidad real. Colapinto sabía que Alpine podría haber aspirado a más, pero decisiones ajenas detuvieron el impulso de su talento. Sentí que teníamos ritmo para al menos entrar en una zona interesante de puntos, admitió, y esas palabras no pretendían dramatismo, eran un reclamo inocente de justicia técnica. Porque en la Fórmula 1, las conversaciones internas también deben reflejar la cruda realidad de lo que ocurre en la pista. La reacción en el box y la grieta estratégica. Desde el box, los técnicos escuchaban en silencio, con una mezcla de preocupación y reconocimiento. Algunos asintieron con discreción, otros intercambiaron gestos preocupados. El problema no era solo que Franco cuestionara la estrategia, era que lo hacía con argumentos sólidos, reflejados en su propio rendimiento inmaculado. Y en el momento en que tu piloto protesta porque cree que fue mejor frenado que impulsado, el debate estratégico deja de ser interno y se convierte en una verdad incómoda. Más allá del malestar evidente, Colapinto demostró una madurez sobresaliente para construir una propuesta concreta y constructiva. Creo que necesitamos evaluar mejor el momento de las paradas, no solo reaccionar al tráfico o los envases técnicos. Hay que prever el ritmo del coche, la degradación y el hueco real que se puede abrir, explicó con una claridad sorprendente. Esa sugerencia fue recibida sin oposición, porque quien hace preguntas con datos deja de ser un simple piloto para convertirse en un aliado indispensable del equipo. En los informes posteriores, se confirmó lo que Franco había sentido en vivo. El momento de la ventana estratégica no coincidió con la curva de mayor velocidad ni con el ritmo que mejor le había sentado al coche. No era una descortesía a Colapinto, sino una decisión compartida pero, quizás, subestimada. Y en ese margen, amigos, surgía la grieta. Franco no ocultó su impotencia, lo cual hacía aún más potente su posición. No pedía protagonismo, pedía coherencia, un plan que honrara el potencial del monoplaza. Si la madurez y la claridad de Franco te sorprenden, suscríbete ahora mismo y contanos en los comentarios. ¿Qué harías vos en su lugar? La reorganización silenciosa de Alpine y el ascenso de Colapinto. Inmediatamente, Alpine inició una revisión interna profunda de sus procesos de decisión. Un comité de estrategia, integrado incluso por ingenieros que nunca habían pasado por la pista, se sumó a la discusión. El objetivo quedó claro como el agua: evitar que dos pilotos del mismo equipo reciban planes desconectados de su realidad en carrera. Y aquí es donde todo cambió. Colapinto no solo participó en esa revisión, sino que lo hizo no como espectador, sino como parte activa y fundamental del proceso. Y eso, amigos, no hizo más que entronizarlo como el nuevo líder silencioso de Alpine.
En una entrevista posterior, un miembro técnico clave reconoció: Franco trajo la voz que muchas veces se queda fuera, la de quien siente el coche en cada curva y reclama que la estrategia lo acompañe, no lo limite. Y eso refrendó algo habitual en la élite. La mejor estrategia es aquella que entiende tanto a la máquina como al piloto. Quienes lo conocían sabían que Franco hablaba desde la experiencia directa del volante, no desde un manual de ingeniero. Pero ese paso también lo expuso. Plantarse frente a Briatore y el equipo no siempre es cómodo. Requiere carácter. Conseguir ritmo es talento. Exigir coherencia es liderazgo. Franco, en apenas unas frases, ocupó un espacio nuevo y dominante en la jerarquía de Alpine. Y aunque parecía haber salido ileso, todos sabían que esta era apenas la primera protesta de un piloto que exige sin alzar la voz, pero con una claridad meridiana. Porque Franco no estaba reclamando privilegios, solo mostraba que podía pensar como ingeniero, sentir como piloto y liderar sin descarrilar. Y ese tridente, en un mundo lleno de egos y superficialidad, es lo que convierte a un corredor en un verdadero referente. En ese espacio donde otros ven límites, él encontró una grieta. Y ahora, si Alpine quiere seguir creciendo y compitiendo por la gloria, esa grieta tendrá que transformarse en la columna vertebral de su estrategia. Franco ya no duda, ya no calla. La tensa reunión secreta y la advertencia de Briatore a Gasly. La reunión técnica posterior a Canadá fue más tensa de lo habitual. Se cerraron las cortinas del box, se bajaron las voces y el ambiente se volvió espeso, casi asfixiante. No hubo gritos ni acusaciones abiertas, pero cada palabra se eligió con precisión quirúrgica. Briatore se mantuvo en silencio al principio, escuchando con los brazos cruzados, su mirada fija en la pantalla con los datos de telemetría. Y cuando Franco habló, el ambiente cambió. Lo hizo sin teatralidad, pero con una claridad que sorprendió a todos. Nos equivocamos. Teníamos el ritmo, pero las decisiones nos sacaron de carrera. Esa frase no era una queja, era un diagnóstico frío y certero. Los ingenieros presentes no intentaron rebatirlo. Lo sabían, lo veían. La lectura de Colapinto había sido exacta. Las paradas no fueron sincronizadas con la curva de degradación real del neumático, ni se aprovecharon los momentos óptimos de aire limpio. El coche estaba para algo más, pero se eligieron caminos más conservadores, pensados para mantener lo que había, no para buscar lo que podía conseguirse. Y en esa diferencia filosófica estaba el centro del problema. Franco no buscaba conformarse, Franco quería avanzar. Mientras la conversación continuaba, algunos notaban una tensión oculta, el contraste brutal entre el silencio de Gasly y la actitud frontal de Colapinto. El argentino no se escondía tras excusas. Si había algo que decir, lo decía. Si había algo que corregir, lo proponía. En cambio, Gasly había optado por encerrarse en su entorno, no participó de la discusión, no pidió aclaraciones, solo desapareció como si su única respuesta fuera el enojo contenido. Y en un deporte donde cada gesto comunica, su ausencia decía mucho más que cualquier palabra. Pero lo más fuerte llegó cuando Briatore finalmente rompió el silencio. Su frase fue corta, pero definitivamente un cuchillo. El que no se sienta parte del equipo tiene las puertas abiertas. Nadie respondió. Nadie preguntó a quién iba dirigida esa advertencia, pero todos lo sabían. El mensaje no era para Franco. Era para quien no hablaba, no proponía y no construía. Para quien, pese a tener más experiencia, se quedaba atrás en todo menos en justificaciones. Briatore no toleraba esa actitud, y en Colapinto había encontrado exactamente lo contrario. Si la advertencia de Briatore a Gasly te parece un terremoto, dale un like gigante a este video y contanos en los comentarios. ¿Crees que Gasly tiene los días contados en Alpine? El nuevo centro de gravedad de Alpine, Franco Colapinto. Después de la reunión, el clima en Alpine cambió. El equipo comenzó a reorganizar ciertos protocolos de forma inmediata. A Franco se le otorgó un canal directo con el jefe de estrategia, no como un privilegio, sino como un reconocimiento tácito de que su análisis era vital y útil para la escudería. El respeto no se impone con edad ni con títulos, se gana con hechos. Y Franco se lo estaba ganando carrera tras carrera, conversación tras conversación. No necesitaba imponer, solo proponer. Y eso, dentro de Alpine, comenzaba a notarse con una fuerza imparable. En paralelo, algunos medios especializados, sobre todo los europeos, comenzaron a recoger las declaraciones de Franco y a analizarlas con mayor profundidad. Ya no se lo trataba como un novato, se hablaba de él como una figura en ascenso, como alguien que había dejado de ser promesa para convertirse en una cruda y brillante realidad. Y más aún, como el único capaz de poner en aprietos a la estructura interna de Alpine sin romperla. Un reformista silencioso, el que no destruye, pero obliga a reconstruir. Entre los mecánicos, los murmullos eran positivos. Este pibe no se guarda nada, pero siempre lo dice con respeto, comentaba uno.
Es de esos que si te pide algo, lo va a justificar con datos, no con caprichos, agregaba otro, con una sonrisa de complicidad. Franco estaba dejando huella no solo por su manejo, sino por su forma de integrar a todos los que lo rodeaban. Sabía que ningún piloto es grande si no logra arrastrar al equipo con él. Y eso, sin levantar la voz, lo estaba consiguiendo. Gasly, mientras tanto, seguía sin responder públicamente, encerrado en su frustración. Sabía que los focos se habían desplazado, y aunque el resultado de la carrera había sido negativo para ambos, en el análisis final, solo uno había salido fortalecido, Colapinto. Con menos experiencia, con menos historia, había mostrado más control, más liderazgo, más voluntad. Y eso, en un mundo hipercompetitivo como el de la Fórmula 1, pesa más que cualquier victoria puntual o cualquier excusa. El liderazgo inesperado. Briatore lo admite. Cuando Briatore fue abordado por un periodista italiano que le preguntó por el tono crítico de Franco, su respuesta fue reveladora y contundente. No me molesta que un piloto diga lo que piensa si al mismo tiempo lo demuestra en pista. Lo que me molesta es el silencio vacío, el que no ayuda a mejorar. En esa frase, amigos, estaba todo. Franco había sido crítico, sí, pero también era parte activa de la mejora. No apuntaba con el dedo, señalaba el camino a seguir. Y así, sin buscarlo, sin declararlo, Colapinto se estaba convirtiendo en el nuevo centro de gravedad de Alpine. En un ambiente donde el talento puro no alcanza si no se combina con inteligencia emocional y capacidad de liderazgo, él había encontrado el equilibrio justo. Su análisis de lo ocurrido en Canadá no fue solo un reproche, fue un acto de liderazgo que Briatore no pudo ignorar. Y ese tipo de liderazgo, aunque moleste a algunos y exponga debilidades, es el que cambia el rumbo de un equipo. Franco Colapinto no es solo un piloto, es la voz del cambio en Alpine. Entonces, ¿qué pasará ahora? Franco Colapinto ha establecido un nuevo paradigma en Alpine, donde su voz tiene un peso inédito y su liderazgo silencioso reestructura el equipo. ¿Aceptará Gasly este nuevo rol? ¿Cómo afectará esta dinámica al rendimiento futuro de Alpine? ¿Y qué tan lejos está Franco de convertirse en la estrella que todos esperan, una figura incontrolable incluso para el todopoderoso Briatore? La comunidad de la F1 ya eligió su bando, ¿y vos? ¿De qué lado estás en esta saga que no para de sorprendernos? No te quedes afuera de esta épica que está reescribiendo los libros de la F1. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal para no perderte ni un solo detalle de este nuevo y explosivo capítulo. Déjale un like gigante si sentís la misma emoción y asombro que nosotros. Y compartí este video con todos tus amigos que necesitan saber la verdad sobre cómo Franco Colapinto está transformando Alpine desde adentro y haciendo temblar los cimientos de la Fórmula 1. Tu apoyo es clave en esta carrera hacia la verdad. La guerra psicológica en Alpine escala a niveles inimaginables. Amigos y amigas de la velocidad, porque el ascenso meteórico de Franco Colapinto como líder silencioso está generando un terremoto interno que amenaza con hacer estallar a la escudería por los aires, dejando a Pierre Gasly al borde del abismo y poniendo a Flavio Briatore entre la espada y la pared, observando cómo su maestra jugada termina revelando las grietas más profundas del equipo. Si pensabas que la Post-Canadá fue solo una protesta, prepárate, porque lo que nadie se animó a contar es cómo la reorganización impulsada por Colapinto desató una tensión insostenible con Gasly, cómo Alpine se debate entre adaptarse o colapsar, y cómo esta batalla de egos y estrategias está acercando la hora de la verdad para el futuro de ambos pilotos y la supervivencia misma del proyecto. Esto no es un rumor de pasillo, no es especulación, no es un chisme de redes, es la última hora verificada, el análisis más profundo de lo que está pasando dentro de Alpine tras las revelaciones de Colapinto, y la prueba irrefutable de que el pureta argentino está reescribiendo las reglas del juego con su liderazgo implacable y silencioso. Bienvenida y bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad más cruda con la emoción que buscas, porque lo que estás a punto de leer, amigo o amiga, es la continuación más esperada de una saga que te tiene al borde del asiento, el detalle de la intriga y la audacia que va a dejarte sin aliento. La profundización de la grieta. Gasly se hunde en el resentimiento. Como te contamos en la entrega anterior, Franco Colapinto no solo cuestionó la estrategia de Alpine con una claridad asombrosa, sino que Flavio Briatore le dio la razón, lanzando una advertencia velada a Pierre Gasly por su falta de proactividad. Aquel silencio de Gasly en la tensa reunión post-Canadá no fue una señal de aceptación, sino de un resentimiento hirviente que comenzó a devorarlo desde adentro, transformándose en una herida abierta en el corazón de Alpine. La actitud de Gasly se volvió cada vez más errática y su rendimiento, inconsistente. Donde antes había una frustración contenida, ahora se palpaba una rabia silenciosa que lo aislaba aún más del equipo. Sus tiempos por vuelta reflejaban la desconexión, y los errores sutiles, que antes pasaban desapercibidos, se volvían más frecuentes. Muchos aseguran que Pierre se sentía traicionado y humillado. No solo por el ascenso de Colapinto, sino por el apoyo explícito de Briatore al pibe. Su ego,
ya golpeado, no lo dejaba pensar con claridad. Estaba más enfocado en la injusticia que en su propio rendimiento, reveló una fuente cercana al entorno del piloto francés. Este deterioro de Gasly creó un desafío sin precedentes para Alpine. El equipo ahora tenía que gestionar no solo las demandas de un Colapinto en ascenso, sino también la espiral descendente de un piloto experimentado que se sentía relegado. La dualidad generó un ambiente de cables pelados, donde cada pequeña interacción podía encender una chispa. La armonía era una quimera. La tensión, la nueva normalidad. Alpine, la dolorosa metamorfosis de una estructura. La reorganización de protocolos y la apertura de un canal directo entre Franco Colapinto y el jefe de estrategia no fue una implementación sencilla. Fue, en realidad, una dolorosa metamorfosis para la estructura interna de Alpine, llena de roces y resistencias silenciosas. Los ingenieros de la vieja guardia, acostumbrados a una jerarquía definida y a decisiones que venían de arriba, se vieron obligados a adaptarse a una nueva dinámica donde la voz de un piloto joven, con menos experiencia formal, tenía un peso inesperado. Muchos aseguran que hubo chispazos, fricciones invisibles. Algunos ingenieros sentían que su autoridad era cuestionada, que el pibe les estaba diciendo cómo hacer su trabajo. No era rebelión abierta, era una resistencia pasiva, esto siempre se hizo así, silencioso que ralentizaba la adaptación, comentó un técnico con años en la escudería. Las nuevas reuniones, ahora con Colapinto como actor principal en el análisis postcarrera, eran más largas y profundas, pero también más tensas. Se debatían datos, se cuestionaban decisiones pasadas, se proponían enfoques radicalmente nuevos. Sin embargo, a pesar de las asperezas iniciales, la influencia de Colapinto también empezó a mostrar resultados tangibles en el corto plazo. Su visión desde el cockpit, respaldada por datos precisos, permitió identificar cuellos de botella y optimizar aspectos de la estrategia que antes se pasaban por alto. La comunicación entre el piloto y el muro de boxes se volvió más fluida, más directa. Alpine, aunque con dolor, comenzaba a moverse en la dirección correcta. Pero el proceso, amigos, era como una cirugía a corazón abierto, necesaria, pero extremadamente delicada. Si la reorganización interna de Alpine te parece fascinante, dale un like gigante a este video y contanos en los comentarios. ¿Crees que esta adaptación hará a Alpine un equipo más fuerte a largo plazo? El carga pesada de Franco. Liderazgo solitario. Franco Colapinto, el nuevo líder silencioso, sentía el peso de su posición. Su capacidad para señalar errores con datos y proponer soluciones con madurez lo había elevado, pero también lo había dejado en una especie de liderazgo solitario. Seguía siendo el mismo pibe profesional y enfocado, pero la presión era inmensa. Ya no era solo el rendimiento en pista, era la responsabilidad de empujar a un equipo gigante, de lidiar con las resistencias internas y de mantener la calma en medio de una tormenta de egos. Su performance en las carreras posteriores a Canadá fue una prueba de fuego. Colapinto no solo mantuvo su ritmo, sino que en varias ocasiones, ante la visible flaqueza de Gasly, cargó al equipo sobre sus hombros, entregando puntos cruciales que mantuvieron a Alpine a flote. Su profesionalismo inquebrantable, su disciplina espartana y su capacidad para abstraerse del caos interno lo convirtieron en un fenómeno. Era la personificación del liderazgo con el ejemplo. Muchos aseguran que Franco estaba madurando a pasos agigantados. La presión no lo aplastaba, lo hacía más fuerte. Pero era una carga pesada para alguien tan joven, sentir que el futuro de un equipo dependía de su cabeza fría y su precisión en la pista, afirmó un psicólogo deportivo que sigue de cerca a los talentos emergentes de la F1. El pibe no solo conducía, dirigía, con cada giro del volante. Entonces, ¿qué pasará ahora? La comunidad de la F1 ya eligió su bando en esta épica batalla de talentos, egos y estrategias. ¿Estás listo para el desenlace? No te quedes afuera de esta épica que está reescribiendo los libros de la F1. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal para no perderte ni un solo detalle de este nuevo y explosivo capítulo. Déjale un like gigante si sentís la misma emoción y asombro que nosotros. Y compartí este video con todos tus amigos que necesitan saber la verdad sobre cómo Franco Colapinto está transformando Alpine desde adentro y haciendo temblar los cimientos de la Fórmula 1. Tu apoyo es clave en esta carrera hacia la verdad. El paddock de la Fórmula 1 es un polvorín a punto de explotar. Amigos y amigas de la velocidad, porque las consecuencias del ascenso imparable de Franco Colapinto como líder silencioso están creando una tensión insostenible en Alpine, llevando a Pierre Gasly al límite y forzando a Flavio Briatore a mover fichas en un juego de ajedrez de alta presión que definirá el futuro de la escudería. Si creías que la crisis post-Canadá era lo más intenso, prepárate, porque lo que nadie se animó a contar es cómo la reorganización interna de Alpine está generando una resistencia soterrada, cómo la desconexión entre Gasly y el equipo es casi total, y cómo Franco Colapinto,
lejos de encogerse, está capitalizando este caos para consolidar su posición y atraer miradas de otros gigantes de la F1, acercando el momento de una decisión crucial que podría revolucionar todo el mercado de pilotos. Esto no es un rumor de pasillo, no es especulación, no es un chisme de redes, es la última hora verificada, el análisis más profundo de lo que está sucediendo dentro de Alpine tras la revolución Colapinto. Y la prueba irrefutable de que el pureta argentino es una fuerza imparable que está cambiando la dinámica de un equipo entero. Con o sin el permiso de los que estaban antes. Bienvenida y bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad más cruda con la emoción que buscas, porque lo que estás a punto de leer, amigo o amiga, es la continuación más esperada de una saga que te tiene al borde del asiento, el detalle de la intriga y la audacia que va a dejarte sin aliento. La calma que precede a la tormenta. Gasly se desconecta. Como ya te hemos revelado, la protesta frontal de Franco Colapinto tras Canadá y el respaldo implícito de Flavio Briatore no solo generaron un cambio de estrategia en Alpine, sino que crearon una fisura profunda en la relación con Pierre Gasly. Aquella paz armada inicial fue solo la superficie de un océano de resentimiento que burbujeaba bajo la superficie, y el primer síntoma de la inminente tormenta fue la desconexión casi total de Gasly con el equipo. Pierre, visiblemente golpeado por el ascenso de Colapinto y la percepción de un respaldo tácito de Briatore hacia el argentino, se replegó en sí mismo. Su comunicación con los ingenieros se volvió mínima, distante, y sus reuniones técnicas se redujeron al estrictamente necesario, sin aportar el feedback constructivo que se espera de un piloto con su experiencia. Muchos aseguran que Gasly estaba en una burbuja. Su frustración y su ego herido no le permitían ver más allá. Sentía que el equipo lo había abandonado por un novato, y eso le estaba consumiendo, reveló un técnico que observa con preocupación la dinámica en el box. Esta desconexión de Gasly no solo afectó su propio rendimiento, que siguió siendo inconsistente, sino que comenzó a impactar directamente la moral y la cohesión del equipo. Los mecánicos y los ingenieros se encontraban en una posición incómoda, intentando equilibrar la atención a ambos pilotos mientras uno de ellos se autoaislaba, enviando un mensaje claro de desaprobación. El ambiente en el garaje de Gasly se volvió sombrío, contrastando drásticamente con la energía y el enfoque que irradiaba el lado de Colapinto. La grieta ya no era solo estratégica, era personal, emocional y amenazaba con paralizar el desarrollo del monoplaza. La revolución interna de Alpine. Resistencias y triunfos de Franco. La reorganización de protocolos que te adelantamos en la entrega anterior no fue un simple ajuste, fue una revolución silenciosa impulsada por la visión de Franco Colapinto. Los nuevos procesos, que implicaban una mayor participación del piloto en el análisis de datos y la toma de decisiones estratégicas, chocaron de frente con las viejas costumbres y con la resistencia soterrada de algunos sectores de Alpine. Ingenieros de larga trayectoria, acostumbrados a tener la última palabra, se vieron obligados a justificar sus elecciones ante las preguntas incisivas y basadas en datos de un joven que, hasta hace poco, era considerado un mero promesa. Muchos aseguran que hubo reuniones tensas, debates acalorados a puertas cerradas. Algunos vieron a Colapinto como una amenaza a su autoridad, no como una oportunidad para mejorar. Fue una lucha de poder silenciosa, donde la lógica de Franco chocaba con el peso de la tradición, confesó un miembro de la dirección. La implementación de los nuevos canales de comunicación y la integración de Colapinto en el comité de estrategia no fue un camino de rosas, requirió paciencia, persuasión y, sobre todo, resultados. Y es aquí donde el liderazgo de Franco se consolidó de manera irrefutable. A pesar de las resistencias, Colapinto siguió entregando actuaciones de primer nivel en pista, respaldando cada una de sus propuestas con resultados tangibles y vueltas magistrales. Cada vez que Alpine implementaba una de sus sugerencias, el equipo veía una mejora, por pequeña que fuera. Esto comenzó a minar la resistencia interna y a convertir a los escépticos. Los mecánicos, que están en la trinchera, fueron los primeros en darse cuenta. Este pibe no solo habla, nos hace mejores, nos obliga a pensar, comentaba uno. La visión de Franco, combinada con su respeto y su capacidad de trabajo, empezó a derribar los muros de la tradición. Alpine, con Franco a la cabeza de la innovación, estaba aprendiendo a ser un equipo más ágil, más conectado con la pista, aunque el proceso fuera doloroso. Si la capacidad de Franco para revolucionar un equipo te parece un antes y un después, dale un like gigante a este video y contanos en los comentarios. ¿Qué otro piloto joven tiene esta capacidad de liderazgo? Briatore, el orquestador, presión silenciosa y la amenaza invisible. Flavio Briatore, el estratega por excelencia, no estaba ajeno a la revolución interna. Al contrario, era el maestro de orquesta de esta sinfonía de tensiones y transformaciones. Su aparente respaldo a Colapinto y su advertencia a Gasly eran solo las primeras notas de una presión silenciosa y constante que buscaba un objetivo mayor:
purgar a Alpine de cualquier elemento que no estuviera 100% comprometido con la visión de un equipo ganador y consolidar a Franco como el pilar fundamental de ese nuevo proyecto. Briatore observaba con ojo clínico cómo Gasly se hundía en su propio resentimiento, y como Colapinto, lejos de quebrarse, florecía bajo la presión. Para el italiano, la situación era una prueba de fuego, un crisol donde se forjarían los verdaderos líderes y se eliminarían los eslabones débiles. El zorro viejo sabía que el tiempo apremiaba. El brillo de Franco ya no era un secreto, y las llamadas de depredadores de otras escuderías se multiplicaban en su teléfono, con preguntas sutiles sobre la situación contractual del argentino y la dinámica interna de Alpine. La paz externa lograda con la prensa era solo una distracción para el verdadero juego de poder que se libraba dentro. Briatore, ahora, no solo vigilaba, también planeaba su próximo movimiento estratégico, que podría ser una oferta de blindaje aún más ambiciosa para Colapinto, o una decisión drástica sobre Gasly, para enviar un mensaje contundente a todo el paddock. Alpine se iba a rearmar, y lo haría alrededor del talento y el liderazgo de Franco. La amenaza invisible flotaba en el aire. Adaptarse o ser descartado. El radar de la F1, Franco. El diamante caliente del mercado. Mientras la tensión interna en Alpine era un secreto a voces, el radar de la Fórmula 1 ya tenía a Franco Colapinto marcado como el diamante más caliente del mercado. Su capacidad para cuestionar, liderar y, sobre todo, rendir bajo una presión insoportable, lo había catapultado de promesa a realidad inminente. Las actuaciones post-Canadá, donde superó a un Gasly cada vez más apagado, no pasaron desapercibidas. Los reportes de los ojeadores de los equipos top eran claros. Colapinto no solo tenía velocidad, tenía carácter, inteligencia y una rara habilidad para unificar un equipo. Muchos aseguran que las grandes escuderías ya estaban haciendo cálculos. Veían en Alpine un equipo en ebullición, con un talento descomunal que podría ser rescatado si la situación se volvía insostenible. La dinámica interna de Alpine, lejos de asustarlos, los intrigaba. Era una oportunidad única de fichar a un futuro campeón con un liderazgo ya probado, comentó un reconocido periodista de la F1 con contactos en varios equipos. La incertidumbre sobre el futuro de Gasly y la peculiar gestión de Briatore creaban un escenario de ensueño para los cazatalentos. El nombre de Colapinto ya sonaba a las conversaciones de pasillo de Red Bull, Mercedes e incluso Ferrari, no como una opción lejana, sino como un plan B, o incluso A, muy real para el próximo año. El blindaje que Briatore intentaba cerrar era, en realidad, una señal de alarma para el resto del paddock. Este talento es tan bueno que estamos desesperados por retenerlo. La próxima jugada. Ultimátum a Gasly o un salto cuántico para Colapinto. La tensión en Alpine no puede sostenerse mucho más. La desconexión de Gasly es cada vez más evidente, y la consolidación del liderazgo de Colapinto, innegable. Briatore, el estratega, tiene que jugar su próxima carta maestra. Será un ultimátum definitivo a Pierre Gasly, buscando una salida elegante para un piloto que ya no encaja en el nuevo proyecto, o utilizará el poder de la influencia de Franco para negociar un salto cuántico en el contrato del argentino, ofreciéndole un rol aún más central en Alpine, pero quizás con cláusulas aún más restrictivas para evitar su fuga. El ajedrez se acelera. Franco Colapinto, sin buscarlo, se ha convertido en el detonante de una crisis, y al mismo tiempo, en el arquitecto de una posible resurrección para Alpine. Su inteligencia, su temple y su talento lo han puesto en una posición de poder inédita para un piloto de su edad. La próxima decisión, ya sea de Briatore, de Gasly o del propio Franco, no solo definirá el futuro de Alpine, sino que podría desatar un efecto dominó en todo el mercado de pilotos de la Fórmula 1. El ambiente está cargado, y la expectación es máxima. Entonces, ¿qué pasará ahora? La comunidad de la F1 ya eligió su bando en esta épica batalla de talentos, egos y estrategias. ¿Estás listo para el desenlace? ¿Será el adiós de Gasly o la coronación definitiva de Colapinto? No te quedes afuera de esta épica que está reescribiendo los libros de la F1. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal para no perderte ni un solo detalle de este nuevo y explosivo capítulo. Déjale un like gigante si sentís la misma emoción y asombro que nosotros. Y compartí este video con todos tus amigos que necesitan saber la verdad sobre cómo Franco Colapinto está transformando Alpine desde adentro y haciendo temblar los cimientos de la Fórmula 1. Tu apoyo es clave en esta carrera hacia la verdad.